Hola, amiguitos lindos, ¿cómo están ustedes hoy? Espero que estén bien, al igual que yo. Hoy les tengo un libro que les va a encantar. Me voy a presentar brevemente. Mi nombre es Mari Rosa. Para los que no me conocen, yo aquí presento los libros de los autores más famosos, bestsellers, que transforman la vida de las personas como me la transformaron a mí. Y se los aconsejo que se lo lean o se lo vean en YouTube totalmente gratis. Lo pueden escuchar en audiolibro y los hay casi de todos los autores en YouTube. ¿Ok? Entonces hoy le voy a hablar de este libro. Usted puede sanar su vida. Entonces, como le iba diciendo, hoy les tengo un resumen muy breve de lo que se trata este libro. Pero después le voy a hacer un video de 20-23 minutos donde le voy a hablar detalladamente de qué se trata el libro, totalmente, de cada punto. Ahora le voy a hacer una breve introducción de quién era Louise Hay y de qué se trata el libro. Este libro fue un bestseller y todavía se sigue vendiendo muchísimo. Y esta autora tuvo una infancia muy difícil y una adolescencia traumática. Y después en su estado adulto también tuvo problemas, inclusive le dio un cáncer porque las emociones le causaron ese cáncer. ¿Qué hizo ella? Ya no fue al doctor, por supuesto, y el doctor, como todos, le dijo que no tenía cura, ¿no? Que se tenía que hacer quimioterapia y radioterapia y que no era seguro que se curara. Entonces ella decidió curarse ella misma, cambiando su dieta y sus pensamientos, sobre todo. Entonces empezó a verse sana y a afirmar todo lo que ella quería, que se veía como una persona sana, que estaba curada, que ya no tenía cáncer, y cambió su dieta y comía las cosas no tan procesadas. No les voy a decir ahorita la dieta que hizo porque cada quien escoge lo que va a comer y lo que no, según su intuición, ¿ok? Entonces, ella tiene una tabla donde habla de las enfermedades, el origen de las enfermedades y las afirmaciones que hay que decir para irse curando. Yo sé que hay algunas enfermedades donde ustedes tienen que ir al médico y hay que tomarse pastillas y tal, pero eso saben que no les va a curar, las van a tratar temporal, como los antibióticos, los cortisonas y todo eso que te quitan, apaciguan la inflamación, la infección y todo eso. Pero la cura realmente es con tu mente, la que está en todo el cuerpo. Entonces esa es la que realmente te va a autocurar. Ella lo hizo con ella misma. A pesar de los diagnósticos fatales de los doctores, ella dijo, no, yo no le creo, yo sí me voy a curar. Tendría 40 años cuando le dio esa enfermedad de tantas emociones que tenía, que había sufrido, que la violaron de chiquita, tenía esposos borrachos, tuvo 2 o 3 esposos borrachos, el papá era borracho, en fin, una vida muy, muy traumática. Y llegó a ser una persona supermillonaria porque fue bestseller de varios libros y también ayudaba a mucha gente a curarse de enfermedades como el SIDA, porque ella tenía o tuvo una casa en New York que se llama Hay House, que es su apellido, la casa con su apellido que ayudaba a la gente y todavía está. Yo fui a esa casa donde ella tiene seminarios, vende sus libros y ayuda a las personas que tienen enfermedades incurables o que están en condición de calle o da comida, no sé, pero es una fundación que realmente de verdad ayuda a la gente. Yo lo vi,
Yo conocí a esta autora porque yo estaba pasando en New York por la calle y vi Louise Hay House. Yo, ay, Hay House, voy a ver. Y mira, y me compré este libro, pero no este, ¿no? Me compré el primer libro de ella y me encantó. Y se lo recomendé a mucha gente que realmente le ha transformado la vida. Bueno, les puedo decir rápidamente la tabla de las enfermedades, de qué se trata. Por ejemplo, cuando ustedes tienen problemas de intestinos, eso representa la liberación de desechos. Ajá. Y entonces miedo a deshacerse de lo viejo e innecesario. Y la afirmación que tienen que decir es fácil soltarme. Libre y fácilmente me deshago de lo viejo y con júbilo acojo lo nuevo. Ella hizo un Word de visualización y se vio ella sana y a los 6 meses se sanó. Fue al doctor, le hicieron radiografía, exámenes, etc. y ya no tenía cáncer. Y ella dijo, bueno, ustedes no me dijeron que me iba a morir. ¿Dónde está? Ay, pero eso es un milagro. No, no es un milagro, señores. Ella no le pidió a ningún santo. El milagro se lo hizo ella misma, con la mente que está en todo el cuerpo y con la visualización y cambio de pensamiento y la autoestima. Ella en este libro habla mucho de la importancia de la autoestima. Si tú no te quieres a ti mismo, ¿cómo vas a querer a los demás? Es imposible. Hay gente que por alguien da la vida, pero no se quiere a sí misma. Esa gente no les va bien, porque son personas infelices. Entonces ella en este libro, aparte de que te ayuda a entender cómo te puedes autosanar, diciendo afirmaciones de acuerdo a lo que tengas, y te enseña el origen de cada enfermedad emocional. O sea, una enfermedad tiene origen emocional. Entonces, yo les recomiendo verdaderamente que vean mi video que voy a hacer de 20-23 minutos al respecto, porque de verdad que los va a ayudar muchísimo. Entonces, eso es lo que les quería decir hoy. Los quiero mucho y hasta el próximo video. Chao.